Ahí creo que empecé a grabar. Así que nada, si les parece bien, yo voy a seguir admitiendo gente, pero arrancamos un poco. Bueno, este tema es variables aleatorias. Probablemente ustedes ya hayan visto un par de cosas. La vez pasada nosotros hablamos mucho de, de que los sucesos experimentales estocásticos son como algo con lo que yo no sé la probabilidad de ocurrencia o no tengo clara la probabilidad de ocurrencia de algo. Espero que se me esté escuchando. Yo supongo que sí, igual. Sí, sí, se te escucha. Listo, listo, gracias. Eh, pues uno por ahí arranca y de repente no se le escuchó. Bien, entonces esto lo que vamos a ver un poco es cómo se comportan esas variables y cómo podemos ir viendo distintas funciones que nos permitan saber qué probabilidad tiene cada hecho de ocurrencia. Entonces, vamos a arrancar y vamos a ver qué es una variable aleatoria. Fundamental. Definir un poco en general. Dice, una variable aleatoria es una función que se le aplica a cada elemento del espacio muestral. Recordemos que el espacio muestral era como todos los posibles resultados que tiene un experimento, por ejemplo, de los números del 1 al 6 de un dado, y genera nuevos elementos que conforman el recorrido de la variable aleatoria. Los experimentos aleatorios producen ciertos resultados cualitativos y cuantitativos, los cuales son traducidos en una función numérica de estos. Es decir, yo puedo, a través del concepto de variable aleatoria, que es una función, saber qué probabilidad de ocurrencia tiene un hecho. Por ejemplo, yo les diría que una función que puede modelar el comportamiento de un dado es un sexto. O sea, ¿por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que ocurra un hecho particular del espacio muestral es un sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, individualmente tienen cada uno una probabilidad de ocurrencia de un sexto. Entonces sirve como para eso, como para tratar de averiguar las probabilidades que tiene cada elemento del espacio muestral de ocurrencia. Habiendo dicho eso, es como medio difusa la definición de variable aleatoria. Hay como muchos libros que lo definen de manera distinta y que enfocan la definición en distintas cosas. Pero para tener como un paneo general, esto sirve. Por ahí después cuando lo vean en un ejercicio se va a entender un poco mejor. Habiendo dicho eso, yo tengo dos grandes grupos muy grandes de variables aleatorias. Aquellas variables aleatorias que son discretas y aquellas variables aleatorias que son continuas. Por ejemplo, las variables aleatorias discretas significa que solo pueden tomar algunos valores de un intervalo AB determinado y su recorrido es finito o infinito enumerable. Por ejemplo, el dado es una variable aleatoria discreta, porque yo no puedo tirar el dado y que me dé, por ejemplo, 1,3. No existe, o sea, no es posible. Entonces, yo puedo enumerar cuáles son los resultados, que son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, ahí ya tenemos un valor. Por ejemplo, eso es finito. Ahora, también podría ser un infinito enumerable, como por ejemplo, ¿qué? Los goles de un partido de fútbol. Normalmente un partido de fútbol tiene una cantidad de goles, no sé, máximo 10 aproximadamente, salvo contadas excepciones, pero si uno quisiera, podría estar metiendo goles constantemente. O sea, si nadie defendiera y todo el mundo quisiera atacar, podría tener infinitos goles. Pero siempre podríamos numerar esos goles. ¿Sí? No es que de repente habría 3,14 goles o cosas por el estilo. Eh, yo puse el ejemplo de resultados de tirar un dado, que ya lo mencioné, o cantidad de autos de los empleados de un banco. Una persona no va a tener 1,7 autos, porque no es posible, va a tener 1, 2, o 0, o 3, o 4, o 5, dependiendo de la cantidad de plata que tenga. Entonces, nada, esto me echa mucho con el concepto de discreto y continuo que vieron en análisis 1, probablemente. Así que mucho más que decir que esto no es. De la definición concreta, lo que tienen que acordar es que su recorrido es finito o infinito numerable. Luego está la variable aleatoria continua, que en este caso es un recorrido. El recorrido es un conjunto infinito no numerable. Como por ejemplo, la temperatura. Media, bueno, acá está el ejemplo, yo me hago el que pienso, pero está acá. Temperatura media medida en un día en Buenos Aires. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, siempre puedo tener un número entre otros. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tiene 21 grados, pero bueno, por ahí tiene 21 grados con 5 décimas y puedo agregar decimales a cuanto yo quiera en función de cuán preciso sea la medición que yo haga.
Entonces, ahí podemos decir que es un infinito no numerable, pues yo no puedo definir con certeza cuántos decimales puedo querer. O sea, eso depende de del factor de medición. O por ejemplo, mismo la estatura. Usualmente se usa 1 metro y 2 decimales de centímetros, ¿no? Pero yo podría seguir escalando y tratando de ver cuántos milímetros y ahí ya como me perdería en la medición. Bien. Estos son dos grandes grupos. Primero vamos a encarar el primer grupo, que es la variable aleatoria discreta. Y para eso vamos a definir algunos conceptos que son relevantes. Por ejemplo, primero dice probabilidad puntual, que vamos a ponerlo con P de XY. O F de XY. No, P de XY, P de XY. Dice, es la probabilidad de que la variable aleatoria tome exactamente el valor de XY. Debe cumplir con ciertas condiciones. O sea, por ejemplo, si yo quisiera ver la probabilidad de que cuando yo tire el dado salga exactamente el valor 3, yo tendría que hacer la probabilidad puntual de X igual 3, por ejemplo. Y eso me daría un sexto. Pero bueno, eso es anecdótico. Ahora, para que exista una probabilidad puntual debe existir cierta condición. Tiene que ser no negatividad para todo i, o sea, la probabilidad de x y tiene que ser mayor o igual a 0 para todo i, sí o sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una probabilidad negativa. No puedo tener menos 0,3 de probabilidad de ocurrencia de algo. Es como que no existe. No existe directamente. O sea, tiene que ser mayor o igual a 0. Puede ser 0, o puede ser que la probabilidad de ocurrencia sea nula. Por ejemplo, si yo agarro, tiro el dado y digo, bueno, quiero ver la probabilidad de ocurrencia de x igual 7. Y es nula, no existe, o sea, no puede existir. Y la segunda condición es la ley de cierre, que es que la sumatoria de las probabilidades puntuales de cada uno de los resultados sume 1. Es decir, que si yo tiro un dado y quiero sumar las probabilidades, no puedo agarrar y sacar el 6, por ejemplo, porque es un resultado posible que lo tengo que tener en cuenta y tengo que tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de ese hecho. Si no, es como que no está bien directamente. Y siempre tiene que sumar 1, sí o sí. Siempre tiene que completar el 100% de probabilidad. Porque si yo sumo todas las probabilidades puntuales, me tiene que dar sí o sí 100%. Luego está la función de probabilidades, que es el conjunto de padres ordenados x, f de x, que cumplen con las siguientes condiciones. F de x, bueno, mayor o igual a 0, por lo mismo que dijimos antes, que la sumatoria de todas las f de x tiene que ser igual a 1, y la probabilidad de x igual a x es igual a f de x. Esto es exactamente lo mismo que la probabilidad puntual, o es muy parecido, pero traducido en una función. En vez de decirte, bueno, la probabilidad es un sexto, por ahí te dice 1/3 por 2, ni idea. Por x, no sé. Se me ocurre algo por el estilo. En el caso del dado no existe así porque en este caso la probabilidad puntual y la función de probabilidades coincide, porque no depende de qué valor sea la x, no depende. La probabilidad no depende del valor que salga, sino que es equiprobable cada uno de los resultados, pero después en otros ejemplos va a ser más relevante esta definición. Y la vamos a ver, quédense tranquilos. Acá que venía. Ah, sí. Bueno, para esto vamos a definir un par de cosas. Acá yo puse un ejemplo en que x, o sea, la variable aleatoria, es la suma obtenida en ambas caras superiores de los dos dados. ¿Qué significa esto? O sea, yo tiro un dado, tiro el otro y lo sumo. Y veo cuánto me da. ¿No? Entonces, yo acá puse, por ejemplo, bueno, tiro el dado 1 y me dan estos resultados, y tiro el dado 2 y me dan estos resultados. Yo veo que los resultados posibles son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, todos esos resultados yo los puedo ordenar de forma vertical, o sea, en esta tablita que yo me creé, y poner probabilidad de xy igual f de xy. Acá debería decir igual x, pero no importa. Yo acá, lisa y llanamente, lo que hice es resultados efectivos contra resultados totales. O sea, puse 1 sobre 36, que son todos los resultados, y me dio 2,78%. Lo mismo que el 12. Después acá, como hay dos chances de que me dé 3, puse 2 sobre 36, y así fui haciendo con todo. Esperen un segundo que tengo algo que me está haciendo un sonido que me está molestando. Ah, no lo puedo sacar. Eh,
Listo, ahí va. Bien. Pero yo también puedo ver la probabilidad acumulada. Acá esta es otra definición que importa. La probabilidad acumulada es, perdón, la probabilidad de que la variable tome a lo sumo tal valor. Por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la suma obtenida en ambas caras superiores de dos lados sea menor o igual a 9? Entonces yo tendría que ir a esta probabilidad, a 83,33%, ¿no? Mismo, si yo tuviera un dado de una sola cara, o sea, tiro solo un dado y diga, bueno, quiero ver la probabilidad de que sea menor o igual a 2. Yo ahí lo que tendría que hacer es la probabilidad de sumar la probabilidad de que sea de 1 y la probabilidad de y sumar la probabilidad de que sea de 2. Entonces eso me da un sexto más un sexto, 2 sextos, o sea, un tercio. ¿Sí? Es como que es un concepto que sirve para eso, para las inecuaciones, cuando uno quiere ver la probabilidad de que x sea menor o igual a tanto, o menor a tanto, o lo que sea. Pero bueno, esto también lo vamos a ver luego. Eh, ¿se va entendiendo un poco, más o menos? ¿Hay alguna pregunta? Freno ahora. Si no, sigo. No, por ahora no. Bien, perfecto. Entonces seguimos. Bien, acá yo les definí la probabilidad acumulada, ¿no? Con una F mayúscula de XY. Se los ejemplifiqué primero y ahora se los defino, porque está un poco en desorden. Y dice, función de probabilidad acumulada o función de distribución. Es aquella función que se le asigna a cada valor de recorrido de la variable aleatoria un número real tal que esto, ¿no? Yo lo que les había dicho es un que sirve para las inecuaciones. Entonces, f de x es la probabilidad de que x sea menor o igual a un determinado valor de x. Esto podría ser 3, por ejemplo. Y lo que hace es sumar cada una de las probabilidades puntuales, o de las funciones de probabilidad, de los valores que están en t que sean menores o iguales a x. Es decir, yo dije, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 en una tirada de un dado? Entonces yo lo que hago es hacer la sumatoria de f hasta 2, f1, f2 o f lo que sea, desde a cada t que sea menor o igual a 2. Entonces yo lo que voy a hacer es sumar la función de probabilidades de x igual 1 y a eso le voy a sumar la probabilidad de la función de probabilidades de x igual 2. Entonces me va a dar un sexto más un sexto, 2 sextos, un tercio. Acá, como dice, la probabilidad acumulada hasta un cierto valor xj representa la probabilidad de que la variable aleatoria discreta tome a lo sumo dicho valor xj. Después acá hay un par de propiedades que yo no las utilicé en ningún momento de la cursada, pero por ahí les puede servir. O sea, estos son un par de cosas lógicas. Es continua derecha, es decir, que siempre es monótona, no decreciente, o sea, siempre va creciendo. Tiene sentido porque cuando uno va acumulando más valores, tiene que ir creciendo de forma constantemente. O sea, no constantemente, pero tiene que crecer sí o sí. Después la función de probabilidad acumulada es continua a derecha. Tiene sentido, pues no puede tener como huecos, no es que de repente tiene 0 de probabilidad. Tiene sentido. Después dice el límite de t tendiendo a menos infinito, la función acumulada es igual a 0. Tiene sentido, porque uno acumula menos valores hacia el 0, o sea, cuanto más cerca del 0 estás, más difícil es que acumule valores. O sea, se acumulan menos valores en el 2 que en el 6, naturalmente. Y si t tiende a infinito, la acumulada va a ser 1, porque es como que tiene todos los resultados posibles. Y acá esta es la propiedad que a mí más me interesa, que es la más utilizada después para las operatorias de los ejercicios, es que si uno quiere calcular la probabilidad de que esté entre dos valores, lo que tiene que hacer es calcular la probabilidad entera hasta al segundo valor y a eso restarle la probabilidad hasta el primer valor. Porque vos calculas, por ejemplo, si yo quisiera ver que la probabilidad de que... esto voy a hacer una cosa distinta. Voy a demostrarlo con una pizarrita. Me parece un poco más fácil. Yo agarro y digo, quiero ver la probabilidad de que, vamos de vuelta con la tirada del dado, de que esté entre 1 y 3. Esto naturalmente va a ser, es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir que la probabilidad de que x sea igual a 2, ¿no? Porque tiene que ser mayor a 1, pero menor que 3.
En el caso del dado, es lo mismo. Ahora, si yo no utilizara esto, ya sé que esto es un sexto, o sea, no es una duda esto, pero lo puedo hacer con la propiedad que yo dije recién. Puedo poner la probabilidad acumulada hasta 3 menos la acumulada hasta 1. Bien, si yo quisiera ver la probabilidad acumulada hasta 3, tengo que ver, bueno, que sea menor que 3. ¿Cuánto es? Con el valor 1 y con el valor 2, ¿no? El valor 1 y el valor 2 es... perdón, es un sexto más un sexto. Y después... Ahí va. Bien, un sexto más un sexto. Y si quiero ver la acumulada hasta el valor 1, es un sexto también. Entonces, si yo resto, me queda un sexto. Sirve para esto. Por ejemplo, esto, a ver, creo que hay una manera más fácil de pensarlo. Por ejemplo, yo puedo modelizar las probabilidades en un gráfico, de cualquier manera. Estoy viendo bien cómo... Acá, un gráfico. Yo digo, por ejemplo, esta es la probabilidad, o sea, esto es f de x, y esto es x. Entonces yo digo, bueno, yo quiero ver la probabilidad de que esté entre A y B. O sea, A y B. A. Es re difícil dibujar acá. Probabilidad que esté entre A y B. Entonces yo lo que les dije es que hay que hacer la acumulada hasta B menos la acumulada hasta A. No. Esto lo vamos a dar un ejercicio ahora, pero ya que voy. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer para calcular la probabilidad de esta? Es como medio raro. Si yo a mí me pidieran la acumulada hasta acá, tendría que usar la función esta y listo. Pero como me piden esto que está entre medio, es más complejo. Yo tendría que calcular esto. Más difícil. Lo que la propiedad esta propone es decir, bueno, primero calculo la acumulada hasta B. Que esto vendría a ser esto, ¿no? Todo lo que está hasta B. Y después nos pide que calcule la acumulada hasta A y lo reste. Que esto vendría a ser esto. Ok. Entonces, si yo agarro y sumo todo lo rojo y le resto únicamente lo verde, me queda la probabilidad entre los dos valores. ¿Sí? Bien. Si eso se entendió, continuamos. Cuando se corte, volvemos a entrar al link. No, eso ya lo saben, pero por la duda lo repito. Tengo una pregunta. Sí, Sí, yo estaba resolviendo un ejercicio de variables y te daba la función de probabilidad y después te dice hallar la función de distribución de x. ¿Eso sería entonces la función de probabilidad acumulada? claro. Sí, exactamente. Ah, ok, gracias. Y para pasar de una a otra, ahora lo vamos a ver en un ejercicio más tarde. Ah, bueno, gracias. De una. Bien. Ahora, todas estas... las variables aleatorias discretas, mejor dicho, no todas estas nada que ver, tienen distintas medidas. O sea, uno puede calcularle distintas cosas. Por ejemplo, le podemos calcular, se dividen en dos grandes grupos, medida de tendencia central y medidas de variabilidad o dispersión. Las medidas de tendencia central sirven como para estimar más o menos por dónde andan los promedios, por dónde anda en general los promedios de las variables o algo por el estilo. Ver más o menos por dónde anda la mayoría de los valores. Ahora, hay distintas formas de medir esto, naturalmente. O sea, está la esperanza matemática, primero, que es la más utilizada, que lo que hace es sumar cada uno de los valores por la probabilidad de ocurrencia. Es decir, por ejemplo, yo en el ejemplo anterior de los dos dados, pongo la probabilidad de ocurrencia por el valor. Y eso en esta tablita me da 0,06. Si yo agarro y hago eso con cada uno de los resultados posibles, o sea, con 2, con 3, con 4, con 5, etc., y lo sumo, me va a terminar dando la esperanza matemática. Si nosotros hiciéramos esto con un solo dado, esto nos daría, creo que 3,5, si no recuerdo mal. No da 3, eso es particular. Luego está el modo o la moda, que es el valor del recorrido de la variable con mayor probabilidad puntual.
puede no ser único, no existir. Es decir, cuál es el valor que tiene más probabilidad de ocurrir. Entonces, acá lo que uno tiene que hacer es ir directamente a la tablita de probabilidad puntual y decir, bueno, ¿cuál es el que es el número mayor? Nosotros fácilmente vamos a darnos cuenta que es el 7 porque tiene 16,67% y no tiene otro valor que tenga mayor probabilidad puntual. Entonces la moda es 7. Luego, podemos ir y ver la mediana. Esto nos va a dar como distinta información. Es el primer valor del recorrido de la variable cuya probabilidad acumulada es mayor a 0,5. Entonces, acá, en vez de ir a esta tablita, nosotros vamos a la de probabilidad acumulada. Decimos, bueno, ¿esto es mayor a 0,5? No. No, tampoco, 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 sí. Gracias. Entonces, nosotros vemos que el primer valor cuyo del recorrido... ¿Alguien está hablando? ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, obvio. Sí, sí. Bueno. Voy a silenciar por las dudas. Bien. Entonces, el primer valor que nosotros vemos con una probabilidad acumulada mayor a 0,5 es el 7, que es 58,33. Acá los tres valores dan lo mismo. O sea, la esperanza, la moda y la mediana dan lo mismo. Esto es pura casualidad. O sea, puede no ser así tranquilamente. Y está bien. Así que eso no se preocupen. De hecho, con el dado creo que es distinto. Necesariamente es distinto. Con un solo dado, mejor dicho, es distinto y necesariamente es distinto porque ya la esperanza te da un número con coma y naturalmente la mediana no puede ser un número con coma porque es un valor de recorrido que va de 1 a 6. Después está el percentil de orden K, que es el primer valor del recorrido de la variable aleatoria discreta cuya probabilidad acumulada es mayor a K sobre 100. Esto es exactamente lo mismo que la mediana, solo que extrapolado a otros valores de K. La mediana es como si el K fuera 50, nada más que eso. Pero sirve como para, siempre se utiliza en el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, como para ver distintas cosas en función de lo que la persona que investiga esté haciendo. No se usa tanto el percentil de orden K en la cruzada, creo, o sea, es más raro. Pero bueno, sirve para que lo tengan. Bien, todo esto nos da como más o menos para ver dónde están los promedios o dónde se acumula la mayor cantidad de valores, así como en un vistazo general. Pero esto no nos habla nada de cuánta variabilidad tienen, ¿no? Y para eso se utilizan distintas formas de verlo, distintas medidas, mejor dicho. La varianza, primero, que se usa haciendo una sumatoria de xy menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de xy. ¿Por qué es esto? Esto es demostrable, pero excede un poco, creo, los conocimientos de estadística 1, después lo van a ver en estadística 2 porque esto es así, pero por ahora yo les diría que vean la fórmula y la memoricen. Yo después fui calculando esto con Excel y hay que hacer como hay que hacer como varias operaciones y después hacer la sumatoria de esas operaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que expresa esto, más o menos? Yo tengo el valor del recorrido, a eso le resto el promedio, pero me puede quedar en negativo, ¿no? O sea, puedo tener valores positivos y puedo tener valores negativos. Si yo veo de 2 al 6, me va a quedar valores negativos, y si veo del 8 al 12 me van a quedar valores positivos. Obviamente si resto 7 con 7 me va a quedar 0. Entonces, para que no se neteen, digamos, el valor del 2, por ejemplo, con el 12, que es lo mismo, o sea, si yo resto 2 menos 7 me queda menos 5, y si yo resto 12 menos 7 me queda 5, si yo sumara esos dos valores, se netearía cierta variabilidad. Entonces los tengo que elevar al cuadrado, y después multiplicarlos por la probabilidad de que ocurran. La esperanza no hay que dividirla por n. No. O sea, ¿en qué ejercicio estás pensando? ¿En qué fórmula estás pensando? ¿En la esperanza o en la varianza? Bueno, no, igual no hay que dividirla por n en ningún momento. O sea, estas son las fórmulas y no hay que dividirla por n. Hay que hacer únicamente sumatorias. Bien. Habiendo dicho eso, el desvío típico únicamente es la raíz de la varianza. La varianza naturalmente no está en la misma unidad que está la variable, sino que está en cualquier otra unidad, no importa, no está en
al cuadrado, o sea, no está en valores al cuadrado, sino que está en otra unidad, no importa, pero cuando uno le aplica la raíz, vuelve a la unidad anterior, o sea, vuelve a la unidad de la variable. Bueno, y después también está el coeficiente de variación, que sirve para ver cuánto del desvío, o sea, vos ves el desvío y lo dividís por la esperanza. Y eso lo que te sirve es para ver más o menos qué proporción de la esperanza está desviada. Si el valor es muy, muy grande, significa, o sea, si esto fuera, ay, perdón, si esto fuera muy, muy chico, eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque se desvía poco respecto de la media. Está bueno eso. O sea, cuanto más grande sea, peor. Porque cuanto más grande es, significa que el desvío es más grande y eso es peor. Porque a nosotros no nos gustan las distribuciones que tienen mucha variabilidad. A nosotros nos gusta más lo estable para poner una variable aleatoria. Que se reduzca, digamos, ese grado de aleatoriedad que tenga, que no tenga mucha varianza. Bien, esto se va a cortar en un minuto. Yo diría de cerrar esto y volver a entrar. No sé qué les parece. Bueno, si alguien quiere plantear alguna duda hasta que retomemos, que la gente se va sumando, es el momento. No, yo tengo una duda en el coeficiente de variación. ¿Cómo sería como en un ejemplo? En un Eso de ejemplo, que es... sí. No, no, sí, sí, está bien, decime. No, en un ejemplo únicamente es, o sea, estos dos van a ser datos. O sea, la esperanza va a ser el resultado de la sumatoria del recorrido por su probabilidad. Y el desvío va a ser, el resultado va a ser la raíz a la varianza, que también van a ser datos conocidos. O sea, nosotros siempre vamos a tener el recorrido, la probabilidad que tenga de ocurrir, y la esperanza la vamos a sacar justo con esos dos datos. Entonces van a ser todos datos, se supone. O por ahí te hace el camino inverso. Te dice, bueno, te doy el coeficiente y vos sacame la esperanza, o lo que sea. Sí. Pero yo no vi ningún ejercicio en el que aparezca el coeficiente de variación. Puede ser que no haya Ok. visto tantos, pero por Ah, lo menos bueno. en la guía de Bianco. Ah, no, yo estoy en otra cátedra igual. Ah, bueno, igual no es algo que se vea mucho. O sea, yo me acuerdo que cuando la hice con el profesor Gral, no. O sea, lo dio como teórico, pero no lo vimos mucho. Ah, ok. Gracias. No, de nada. Yo tengo una duda con variable aleatoria. Sí, Porque tengo un ejercicio que dice, por ejemplo, bueno, tomo las variables, X toma las variables 1, 2, 3, por poner un ejemplo. sí. No lo tengo a mano, no lo encontré, pero me tocó. Y me dice menor a 2,5. Yo ahí sé que tengo que sumar la probabilidad de que sea igual a 1, pero no sé si sumarle el 2 o no, porque no está incluido, es menor. No Ok. O sea, a usted es dice, menor igual, es menor a 2,5. Entonces no sé si tomar o no X igual a 2. eso supongo que te lo habrá definido con distintos intervalos, ¿no? O sea, como que te dijo, bueno, la probabilidad de que el valor esté entre 1 y tanto, entre 1 y 2 o 1 y 3 es 0,2, ponele. Y ahí te fue definiendo cada uno de los valores del recorrido, ¿no? Algo así Claro, aparecía. sí, Bueno, sí, ahí sí. ahí hay que ver cómo lo definió los intervalos. Por ejemplo, si definió los intervalos como, o sea, te definió, eso igual lo vamos a ver en un ejercicio después, pero depende de cómo te haya definido los intervalos, lo incluís o no. Si el intervalo 2 está, o sea, si te hizo de 1 a 2, por ejemplo, lo tenés que incluir. O sea, perdón, Sí. me estoy mezclando yo, pero 2,5 es como 2,5 sí, menor, no, no es menor igual, es menor. Entonces yo ahí no sé si tomar o no tomar el 2, y yo, es hasta 3. yo diría que sí. Yo creo que sí tenés que tomar el 2. Tomar Porque, el 2 aunque sí, sea menor, porque, o sea, no estoy tomando el 2,5, no, eso no. claro, no. Porque es 1, 2, 3. El Claro, 2,5, aunque sea igual, yo tomo 2. Lo claro. incluyo. La diferencia es si en alguno de los intervalos te define como uno de los topes máximos o mínimos el 2,5. Ahí sí te hace la diferencia porque el hecho de que sea menor o menor o igual de que 2,5 te afecta el entorno de 2,5, pero 2 no está en el entorno de 2,5. Claro. O sea, Entonces eso tomaría no el te 2. cambia. Sí, yo tomaría el 2.
Buenísimo. Igual Gracias. vamos a dar un ejercicio que por ahí sí, Sí, queda tranquila. Bien, dale, gracias. no, de nada. Bueno, nosotros vimos un montón de todas estas medidas y como en matemática está la propiedad conmutativa, multiplicativa, etcétera, 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 esto también tiene propiedades, naturalmente. Bien, vamos a ver primero, vamos a definir, dice, sea X una variable aleatoria y sea K una constante. O sea, X una variable aleatoria, con todo esto de la esperanza, etcétera, etcétera, y K una constante. Y nos define otra variable aleatoria llamada I, que es igual a K por X, o sea, la constante por la variable aleatoria. Entonces nos dice, bueno, la esperanza de esa nueva variable aleatoria que creamos llamada I es K por la esperanza de X. Acá es como medio sencillo, uno saca la constante y listo, y se olvida. Pero en la varianza eso no es tan sencillo. Esto, insisto, lo van a ver después como la demostración la verán en estadística 2, pero cuando uno hace la varianza de I, uno no puede alegremente sacar la K, sino que la tiene que sacar sí o sí al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso ya es como una primera propiedad que es importante que tengan en cuenta. Luego, dice, sean X e Y dos variables aleatorias independientes. Es muy importante lo de independientes. Después con dependientes es otro cantar, pero tampoco se usa mucho porque hay que meter la covarianza y demás que no importa. Y defino una nueva variable aleatoria que sea S. Y yo pongo X más menos Y, ¿no? Como cualquiera de las dos operatorias sirve. Para la esperanza es sencillo. O sea, la esperanza S va a ser la resta o la suma de las esperanzas, pero, por lo que yo les dije antes de que uno no puede restar variabilidad, nunca, siempre tienen que sumar variabilidad. O sea, no es lo ideal, o sea, uno siempre quiere poca variabilidad, pero las tiene que sumar porque si no está mintiéndose a sí mismo. La varianza de S va a ser igual a la varianza de X más la varianza de Y. Independientemente de si yo estoy sumando o restando. O sea, si acá estuviera S igual X menos Y, la varianza sería igual, tendría que sumar igualmente las varianzas. Sí o sí. Este es otro errorcito común y es capcioso. Porque uno tendría a decir, no, la resto, sí, se está restando. Pero no, hay que sumarla. Luego, dice, sea X una variable aleatoria y K una constante. Igual que el ejemplo 1. Entonces, perdón, lo mismo. Bueno, acá puse K mayúscula, pero bueno, está bien igual. W igual X sobre K. Acá es lo mismo, o sea, es lo mismo que arriba, solo que dividiendo. Y acá es lo mismo que arriba, solo que dividiendo. Naturalmente no puedo sacar la K sola en la varianza, sino que la tengo que sacar al cuadrado, sí o sí. No hay chance de que no. Bien. Bien, perfecto. Lo siguiente, si yo digo, sea X igual K, o sea, X es una variable aleatoria, pero que es igual a una constante. O sea, la variable aleatoria es igual a una constante. La esperanza de X va a ser igual a la constante, pues siempre va a ser constante, sí o sí. Y la varianza de X es igual a 0. ¿Por qué? Porque no varía en ningún momento. O sea, si siempre es igual, siempre es la misma. O sea, si siempre que yo agarro y tiro el dado, o sea, tengo un dado de una cara y no sé cómo sería un dado de una cara, pero no importa, y siempre sale el 4, la esperanza va a ser siempre 4. Bueno, no fue el mejor ejemplo ese, porque no existe un dado de una cara, pero bueno, más o menos se entiende. O sea, siempre va a salir el mismo valor. Y lo siguiente es, si X esto es una función lineal, o sea, con una pendiente y una ordenada de origen, y si siendo X e Y dos variables aleatorias y M y B constantes, esto es lo mismo, pero o sea, acá habría que aplicar las funciones que aplicamos acá. Por ejemplo, esperanza de Y igual M por la esperanza de X más B. Naturalmente, si uno aplica la esperanza a todo esto, o sea, yo aplico la esperanza a toda esta ecuación, tendría que sacar la M afuera, como hicimos con la K acá, y después hacer la esperanza a una constante, es la misma constante, entonces dejamos la B. Ahora, con la varianza, este es otro cantar. ¿Por qué? Porque si uno hace la varianza de toda esta función, te va a hacer la varianza de esto. Naturalmente, m, como es una constante, la tengo que sacar afuera, pero la tengo que elevar al cuadrado, si no, sonamos. Entonces nos queda m cuadrado por varianza de x. Ahora, cuando yo le aplico la varianza a esta constante, nosotros dijimos antes que la varianza de una constante es igual a 0. Entonces, no ponemos nada, brilla por su ausencia. Y ahí tenemos el fin de todas estas propiedades.
Esto medio que es una derivación de las propiedades anteriores, no lo denotaría como una propiedad en sí misma, pero bueno, sirve para reforzar y para ilustrar. Luego, acá yo hago una salvedad. Yo pensé que ustedes habían visto tema de distribuciones, entonces lo incluí en las diapositivas. Ahora, yo después, revisando bien a fondo la guía de Bianco, o me di cuenta que no estaba el tema de distribuciones, entonces lo que decidí es, por esta reunión sea un poco más corta, reservar el tema de distribuciones para la semana que viene, y así lo ven todas las cátedras, y hacemos todo junto. Entonces ahora yo lo que voy a hacer, voy a saltear un par de diapositivas donde están las distribuciones de la variable aleatoria discreta, y voy a ir a variable aleatoria continua. ¿Hay alguna duda con variable aleatoria discreta antes de que saltemos a continua? Si no, continúo. Bien, genial, me encanta. Me encanta también que pregunten, pero me encanta que se entienda. A ver, ahí veo que hay algo en el chat. No, profe. No, profe, ¿qué? No, profe, no hay ninguna duda, ok. Está bien, está bien. Gracias. Gracias. Perfecto. Bien, ahora variable aleatoria continua. Yo lo que les había dicho es que una variable aleatoria continua es tal si su recorrido es un conjunto infinito no numerable. Acá habíamos puesto el ejemplo de la temperatura o de la estatura. Se usa mucho esto en ingeniería. Yo tengo un amigo que estudia en ingeniería y me había pedido ayuda con tema de probabilidad y eran todas variables aleatorias continuas. Casi nunca una discreta. Bien, volvemos. F de X es la función de densidad de probabilidad que tiene que cumplir naturalmente con una ley de no negatividad y una ley de cierre, sí o sí, que son similares a las anteriores, pero tienen ciertas salvedades. Esto es lo mismo, o sea, esto no se diferencia, tienen que ser todas no negativas, pero para todo X perteneciente a R, etcétera, etcétera, pero ahora la ley de cierre es distinta. ¿Por qué? Porque en la ley de cierre nosotros no podemos hacer una sumatoria, no podemos sumar todas las probabilidades ni todas las funciones. ¿Por qué no podemos? Porque es un infinito no numerable. Por lo tanto, yo siempre puedo encontrar un valorcito entre medio. Bueno, si es mide 1,75 y bueno, pero podría medir 1,75 con 4, 1,75 con 4,3, 4,3, así. Entonces, ¿qué tengo que usar? Tengo que usar integrales. Horrible, sí, ya sé que vuelvo integrales, a mí tampoco me gusta, pero es necesario. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular la integral entre a y b, que es el intervalo en el que está comprendido la variable aleatoria en cuestión, y sumar la función. Y siempre nos tiene que dar sí o sí 1. No puedo dar nada que esté por fuera, ni puedo, no puede dar más que 1, porque uno no puede tener más que 100% de probabilidad de algo, y tampoco puede tener menos, porque si no, no está como incumpliendo con esta ley de cierre. Bien. Ahora, como estamos en otro tipo de variable, va a cambiar la forma en la que modelizamos las medidas anteriores que yo mencioné, la esperanza, la varianza, etcétera, etcétera, etcétera. No cambia tanto igual. Donde antes había una sumatoria, ahora hay integrales. ¿Por qué? Yo en la esperanza les dije que antes era la sumatoria de x por la función, la probabilidad que le correspondía, ¿no? Acá es distinto, es x por la función de densidad de probabilidad integrado entre los valores entre los que está la variable en cuestión, ¿no? Ahora con esto podemos continuar. Naturalmente la mediana, que antes era el primer valor del recorrido cuya probabilidad puntual es mayor a 0,5. Acá lo podemos encontrar, acá no hay no va a haber uno que sea mayor, sino va a haber uno que sea igual, exactamente igual, porque estamos en un infinito no numerable. Entonces la mediana va a ser igual a la integral entre a y la x mediana, que esta va a ser nuestra incógnita, porque en definitiva lo que nosotros queremos encontrar es un valor de x. F de x, diferencial x, igual 0,5. Acá está la clave. Igual a 0,5. Entonces nosotros vamos a integrar esto y vamos a evaluarlo entre estos dos valores, o sea, entre x mediana y a, y cuando despejemos nos va a terminar dando un valor de x mediana. Bueno, con el percentil de k exactamente lo mismo, solo que va a cambiar este valor de k. Bien, eso por un lado. Luego están las medidas de variabilidad o dispersión, ¿no? Primero, la varianza.
Antes, nosotros acá ponemos una sumatoria, entonces ahora ponemos una integral. Es exactamente lo mismo. X menos la esperanza al cuadrado por la función de... Esto es un por, se me chispoteó de otra cosa. Por la función de densidad de probabilidad. Y esta nos va a dar la varianza. El desvío estándar es la raíz de la varianza. Lisa y llanamente, el coeficiente de variación sigue siendo exactamente el mismo. Bien, o sea, básicamente, donde antes poníamos sumatorias, pues nosotros podíamos conocer todos los valores posibles, porque eran finito e infinito numerable. Ahora no los podemos conocer, entonces tenemos que utilizar integrales. Bueno, naturalmente esto tiene cada una de las distribuciones que, como les dije antes, las vamos a ver la semana que viene. Así que, si les parece, podemos encarar con tema ejercicios. Así ya vamos reforzando cada una de las cosas que aprendimos recién. Bien. Este fue un ejercicio que comentaron un poco en el grupo. Comentaron un poco en el grupo. Yo tomé los ejercicios de la guía de Bianco porque es la única guía que tengo que no sea la de Graal. Siento que no hay mucha gente que esté cursando con Graal, entonces decidí utilizar la guía de Bianco un poco como guía. Bueno, el ejercicio propone lo siguiente. Dice, una firma de inversores ofrece a sus clientes bonos municipales que vencen después de diferente número de años. Esto es un poco de sanata, no importa tanto. Dice, la función de distribución de T igual número de años para el vencimiento de un bono seleccionado aleatoriamente está dada por. Y nos pone toda esta función. Esto es lo que yo decía, que hay que ver bien cómo están estructurados los intervalos, ¿no? O sea, nos dice que sean 0 número de años, es T menor a... Perdón, que T sea menor a 1, o sea, que sea menos de un año, la probabilidad es 0, y va haciendo como todos estos intervalitos. Y acá nos pone el tope. Nos dice que T sea menor o igual a 7, tiene probabilidad 1. O sea que el tope mínimo es 0, el tope máximo es 7. Y nos pide lo siguiente. Nos pide calcular la probabilidad de que T, o sea, el número de años para el vencimiento de un bono seleccionado aleatoriamente, esté dado por... un bono seleccionado aleatoriamente sea igual a 5. O sea, P T igual 5. Entonces nosotros nos dice, bueno, P T igual 5. Yo acá puse directamente 3 cuartos porque para mí acá la respuesta está mal. La respuesta dice un cuarto y para mí está mal. ¿Por qué yo puse esto? Porque yo tengo que ver dónde está ese T igual 5, ¿no? En esta tablita. En esta función de distribución. Y yo veo que acá está la diferencia, por ejemplo, acá lo que dijo la compañera, de 2,5, acá sí importa el entorno de 5. Entonces no da lo mismo agarrar el 1/2 o el 3/4. No da lo mismo bajo ningún concepto. Porque, por ejemplo, acá yo digo, va a haber 1/2 de probabilidad si T está entre 3 y hasta 5. Pero no incluye el 5. Entonces yo tengo que ir al siguiente. Acá sí lo incluye, porque cuando T es mayor o igual a 5 y hasta 7, la probabilidad de ocurrencia es 3/4. Entonces yo pongo directamente 3/4 porque acá me lo está incluyendo con el igual. Eso por un lado. Luego, acá nos plantea probabilidad de T mayor a 3, ¿no? Y acá nos complica. ¿Por qué nos complica? Porque nos está poniendo una ecuación. ¿Y yo cómo sé cuál es la probabilidad de que T sea mayor a 3? No sé. Pero, por suerte, nos brinda un contexto en el que este T es menor a 3, ¿no? Nos brinda este contexto. Entonces lo que yo puedo hacer, este es un artilugio, es decir, bueno, en vez de poner la probabilidad de T mayor a 3, yo voy a poner 1 menos la probabilidad de T menor a 3, ¿no? Es como un poco más fácil, porque estoy calculando una probabilidad acumulada. No, es un artilugio matemático que sirve para, ¿cómo se dice? Para resolver esto. Entonces yo pongo 1 primero y después tengo que ver la probabilidad de que T sea menor o igual a 3, ¿no? Porque esto es excluyente, nosotros tenemos que incluir un incluyente. La probabilidad de T menor o igual a 3. Entonces yo digo, bueno, la probabilidad de T menor o igual a 3, eso es, incluye el 3. Entonces tengo que ir a esta tablita donde sea que incluye el 3. ¿Acá incluye el 3? No, porque acá es un hasta 3. Voy a lo siguiente. Che, acá lo incluye el 3, entonces agarro esta probabilidad. Entonces yo pongo 1 menos 1/2 es igual a 1/2. ¿Se entendió esto? Por ahí fue un poco confuso.
No sé si... Tengo una pregunta, porque no entiendo bien la tablita entonces, porque si vos ponés que necesitas la probabilidad de t mayor a 3, y eso es un complemento, sería 1 menos todo lo que no es 3. Exactamente, sí. ¿Y por qué no tomo el 1/4 y el 0? No, perdón. No es 1 menos todo lo que no es 3. Es 1 menos todo lo que sea 3 o menos. 1, ¿Sí? ay, para de vuelta. O sea, yo acá me dice probabilidad de t mayor a 3, ¿no? Entonces yo puedo Sí, hacer 1, o sea, el total, menos lo sí. que no es esto. Menos lo que no es esto. Lo que no es esto es t menor o igual a 3, ¿no? O sea, eso es lo que queda, de 0 a 3 incluido. Por eso, si yo entiendo eso, como que sería lo que no queda incluido sería lo de 0 a 3. Exactamente. ¿Y por qué pones solo un medio? ¿Que estas son probabilidades acumulativas? Exactamente, porque acá nos da la probabilidad acumulada. Es en F Ah, mayúscula. qué tonta. Ah, listo. Está perfecto. Entonces, ahí haces 1 menos 1 medio y ya te da el 1 medio, que es la probabilidad de que t sea mayor a 3. Bien. Entonces, ahí ya sale. Igual está bien la aclaración, pues yo no había aclarado que están las probabilidades acumuladas y lo tendría que haber dicho. Yo, por ahí de embalado, ya lo había pensado así. Pero sí, es importante ver que estas son probabilidades acumuladas, porque si no uno tendería a decir, bueno, sumo entre estos valores y listo, ya me da. Pero no, como son acumuladas hay que verlo bien. Bien. Ahora, el ejercicio C. Dice, yo tengo que calcular la probabilidad que esté entre estos dos valores. Y me pone acá el menor igual, etcétera, etcétera. Pero vamos a pensarlo. Yo lo que les había comentado es que para hacer la probabilidad de que esté entre dos valores, la variable aleatoria, hay que hacer una resta de acumuladas. Hay que hacer la acumulada al valor superior menos la acumulada al valor inferior. ¿No? Simple. Entonces yo tengo que ver, bueno, ¿cuál es la acumulada hasta el valor 6? Entonces voy acá, digo, che, pero acá no está el 6. Pero tengo algo que incluya el 6. O sea, claramente esto está adentro, el 6 está dentro de este intervalo. Entonces yo digo, bueno, pongo 3/4, que es la probabilidad que me indica acá. Porque estamos en acumuladas. Y después yo digo, bueno, tengo la acumulada hasta 1,4, pero acá no está el 1,4. No tengo idea dónde está el 1,4. Pero no importa. O sea, 1,4, 1,3, 1, sea, entra dentro de este intervalo. ¿No? Entra dentro del intervalo 1 a 3. Entonces yo pongo la probabilidad que me da ese intervalo, que es 1/4. Si yo lo resto, me da 1 medio y me da la probabilidad de que el valor esté entre 1,4 y 6. Si acá hubiera dicho 1,3, 1,5, 1,6, 1,7, hasta 3, o sea, hasta 2,9, por ejemplo, por decirlo burdamente, esto no hubiera cambiado el resultado. No hubiera cambiado el resultado bajo ningún concepto, porque yo no puedo discernir dentro de este intervalo ninguna subprobabilidad, o sea, no tengo idea. Entonces yo le pongo 1/4 a cada uno de estos escenarios. ¿Se Y tiene entendió? que ver que diga, sí, tengo una pregunta, ¿tiene que ver el igual que diga menor o igual a 1,4 si no hubiera tenido el igual? No tiene importancia en este caso. ¿Por qué? Porque dentro de la definición de estos intervalos, o sea, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, no está el 1,4. Entonces no te importa el entorno de 1,4, porque que diga menor o igual no te interesa en este caso. Ah, Si ok. hubiera sido un 3, por ejemplo, ahí sí me hubiera interesado. ¿Por qué? Porque si acá hubiera sido un 3, yo no hubiera tomado este valor, sino que hubiera tomado el 1 medio. Ah, Porque ok. el que incluye al 3 es el 1 medio. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, gracias. Perfecto. Bien. Luego, el siguiente punto nos pide la probabilidad de que esté entre 2 y 5, incluyendo al 2, sabiendo que es mayor que 1,2. Acá, repasando un poco lo de la clase anterior, hay que utilizar las propiedades de la probabilidad condicional. Perdón, no me salía. Arriba hay que poner sí o sí la probabilidad de que estas dos cosas sucedan al mismo tiempo, ¿no? La probabilidad de que estas dos cosas sucedan al mismo tiempo es la probabilidad de que suceda esto.
¿no? Porque mayor a 1,2, o sea, tiene que ser mayor a 1,2, por ejemplo. Eso va de 1,2 hasta 7, ¿no? Pero esto nos acota un poco el rango, porque dice, bueno, está bien, todo bien con que sea de 1,2 o más, pero yo te lo defino entre 2 y 5, entre 2 y 5, exactamente. Entonces, la probabilidad de que ocurran esas dos cosas al mismo tiempo es la probabilidad de que ocurra la primera, sí o sí, porque es como el más restrictivo de las dos inecuaciones. Es la más restrictiva de las dos y listo. Porque el 2 y el que esté entre 2 y 5 está incluido dentro de que sea mayor a 1,2. Entonces lo pongo arriba. Pero debajo, en el denominador, yo siempre tenía que poner la probabilidad de que ocurra la condición que yo estoy poniendo, ¿no? Entonces pongo que la probabilidad de que t sea mayor a 1,2. Bien, vamos por partes. Vamos primero con el numerador. El numerador nos da una probabilidad que está entre dos valores. Como aprendimos recién, yo tengo que hacer la acumulada hasta 5, o sea, el valor superior, menos la acumulada hasta el valor inferior, que es 2, ¿no? Entonces yo agarro, veo dónde está el 5, y veo que el 5 no está incluido, ¿no? El 5 no está incluido. Entonces digo, bueno, acá el 5 lo incluye y acá no lo incluye. Me quedo con el que no lo incluye. Entonces me quedo con el 1,2. Pongo 1,2. A eso le resto la probabilidad acumulada hasta 2. No veo el 2, pero veo que el 2 está incluido en este intervalo. Entonces, utilizo la probabilidad que me da ese intervalo, la probabilidad acumulada que me da ese intervalo. 1,4. Bien, ahí ya cerramos el numerador. Ahora bien, nos queda todavía el denominador y tenemos que ver la probabilidad de que t sea mayor a 1,2. Esto nos complica, naturalmente. Siempre que vemos mayor nos complica un poco más. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, todo bien con t mayor a 1,2, pero voy a pasarlo a otra forma. Voy a poner 1 menos t menor o igual a 1,2. ¿Sí? O, lo que es lo mismo, 1 menos la acumulada hasta 1,2. ¿No? Es lo mismo. Como que en vez de hacer lo que me indica, hago 1 menos exactamente lo que no me indica. El complemento. Bien. Entonces yo pongo 1 menos la acumulada hasta 1,2. ¿Dónde está el 1,2? No aparece acá, no aparece acá, pero aparece incluido en este intervalo, ¿no? Entonces yo pongo directamente la probabilidad que me brinda este intervalo, que es 1/4. Si hago todas las cuentitas necesarias, me queda 1/3, que es el mismo resultado que la guía, así que está correcto. Bien, acá terminé este ejercicio, más o menos como para repasar un poco probabilidad condicional, sirve para ver un ejemplo de cómo se hace la resta de acumuladas y demás. Si no hay alguna duda, algo que quieran reforzar de esto. Te vuelvo a preguntar porque me perdí en la explicación. ¿Viste cuando vos en el punto D, esta probabilidad condicional, vos tenés que hacer la conjunta sobre la marginal? Sí. La conjunta, vos no incluís cuando la probabilidad de T es mayor a 1,2 porque está incluida dentro de ese rango de la probabilidad que está entre 2 y 5. Claro, mira, lo voy a aclarar. Vamos a ver la pizarra. Esto me decía la probabilidad de que... corríjame si me estoy equivocando, pues por ahí me... Bueno, era T, pero yo puse X, no importa. Sí, sí, lo mismo. Hasta 5, tal que X sea mayor a 1,2. ¿No? Ahora, si yo grafico esto, o sea, yo pongo... Bueno, qué lindo dibujo. Esto así. Pongo, por ejemplo, marco el 2, el 5 y el 1,2. Bien, yo por ejemplo digo, bueno, voy a marcar mayor a 1,2. Tuki, es todo esto. Y voy a marcar ahora cuánto está entre 2 y 5, que es esto. Ahora vamos a volver un poco a la probabilidad condicional. La probabilidad condicional era probabilidad de A tal que B era.
igual a probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Sí. Entonces lo que yo tengo que ver, este numerador, lo que tiene que ser es la probabilidad de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. O sea, tanto esta parte como esta parte. Si yo quiero ver en qué parte de todo el recorrido suceden estas dos cosas al mismo tiempo, tengo que ver dónde están marcadas las dos rayitas, tanto las azules como las rojas. Y eso está en esta parte, que es exactamente esto. ¿Se entiende? Ah, ok. Por eso Sí, puse sí. eso. Bien. Después, acá, la compañera preguntó qué pasaría si fuera P, la probabilidad de T menor a 3. Voy a ver cómo era esto. Ah, o sea, el ejercicio B. En el ejercicio B, nosotros lo que hicimos fue, supongo que se refiere al ejercicio B, dice, nos habíamos puesto probabilidad de, esperen que estoy dando de ver, de T mayor a 3. Y yo lo que les dije es que hay que hacer 1 menos la probabilidad de T menor o igual a 3. Lo que yo le dije es que acá hay que hacer 1 menos la probabilidad de T menor o igual a 3, al que ver dónde está incluido. El que está incluido es el 1 medio, entonces esto queda 1 medio. Ahora, la compañía preguntó cómo sería la probabilidad de T menor a 3. O sea, la probabilidad de T menor a 3. Acá, como la probabilidad ya está acumulada, porque nos dice, cuando T llega hasta 3, o sea, ya la probabilidad está acumulada, lo único que hay que hacer es mirar en la tablita. En la tablita, el lugar donde no está incluido es en un cuarto de 1 menor o igual T menor 3. Entonces, directamente pongo un cuarto, porque es donde el 3 no está incluido. Y es una probabilidad acumulada. ¿Sí? No sé si respondí. Si esa era la pregunta, o sea, yo entendí que esa era la pregunta. Bien, joya. Bien. Bien, bien, bien. 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 Bueno, podemos avanzar con el siguiente ejercicio entonces. Bueno, este ejercicio es bastante parecido. Algo que yo quiero marcar acá es algo que preguntó una de las compañeras, que es muy importante. Dice, CX es una variable aleatoria cuya función de densidad, esta es distinta que la función de acumulada, es muy distinta, o sea, de la función de distribución es muy distinta, que es la que nos da probabilidades como puntuales. Y nos la define de esta forma, dice 1 medio menos 1 octavo por X cuando está entre estos dos valores y 0 cuando es en otro caso. O sea que se cumple la ley de cierre y está dentro de este intervalo. Bien, acá el ejercicio para mí lo pone en un orden que yo no estoy de acuerdo, digamos. Pues se calcule, primero calcular las probabilidades y después ya la función de distribución. Yo hice otro orden y yo hice lo siguiente. Yo primero calculé la función de distribución, porque me parecía mucho más fácil. Y después calculé las distintas probabilidades que me tiró. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más sencillo hacerlo de esta forma, porque después, miren que hay probabilidades entre dos valores, vamos a tener que usar la probabilidad acumulada, sí o sí. ¿Cómo que pasamos de una función de densidad a una función de distribución o de probabilidad acumulada? Integrando. ¿Integrando entre qué valores? Entre ninguno. Integrando y ya. Entonces, si yo integro esta función, lo que nos da es, bueno, claramente con respecto a x, nos da 1 medio de x menos un 16avo, porque cuando yo integro, agrego un exponente, pero tengo que dividir por el exponente que estoy agregando, y me queda 1 medio de x menos un 16avo por x al cuadrado. Entonces yo ya, con esta función de distribución, ya puedo calcular el resto de las siguientes cosas. ¿Por qué? Pues nos pide probabilidad de 1, de que x esté entre 2 y 1. Acá el igual no me importa, absolutamente, pues estamos trabajando en... No, no me importa. No me importa, no me importa. Bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es, para calcular la acumulada hasta 2, por ejemplo, lo que tengo que hacer únicamente es reemplazar el 2 en esta función que yo obtuve. En esta. Entonces,
Perdón que te Yo, interrumpa. sí, ¿Me podrías explicar de vuelta cómo se integra? Que no me acuerdo. bien. Yo tampoco me acuerdo bien la teoría de cómo integrar, pero Ah, intuitivamente, o sea, yo sí, sé integrar, pero no sé si lo sé explicar. Vamos a probar, es una aventura. Yo, por ejemplo, yo tengo el 1 medio. ¿Cómo integro el 1 medio? Yo lo que tengo que hacer es el proceso inverso a derivar. ¿Sí? O sea, si yo agarro y derivo sí, esto, me tiene que dar sí o sí esto, si no, hice algo mal. sí, Yo para integrar esto, digo, el 1 medio. Diferencial el x, lo único que tengo que hacer es agregarle una x. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si yo derivo 1 medio de x, o sea, lo estoy explicando por la negativa, pero es la única manera que se me ocurre. Si yo está derivo bien. 1 medio de x, eso me va a dar sí o sí 1 medio, porque si yo derivo, se me va el x y lo multiplico por 1, me queda 1 medio. Ahora, con el menos 1 octavo por x, yo tengo la x. Entonces, lo que yo tengo que, si yo lo integro, esto me tiene que dar con un x al cuadrado, sí o sí, porque Sí, cuando yo derive tiene que quedar así. Ahora, pero el 1 octavo también lo tengo que transformar. ¿Por qué? Porque si yo... estoy pensando. O sea, yo antes le agregué un exponente y naturalmente tengo que agregar algo en el cociente para que eso después se mantenga igual cuando yo lo derive. Por ejemplo, si yo agarro y derivo el menos un 16 por x al cuadrado, yo derivo esa parte, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decir, bueno, me va a quedar un 16 por 2 por x, ¿no? Sí o sí me tiene sí, que quedar eso. Si yo mantuviera el 1 octavo solo, me quedaría 1 octavo por 2 por x. Y si yo hago 1 octavo por 2 por x, me queda 1 cuarto por x y no es lo mismo que queda acá. Entonces yo sí o sí claro, tengo que agregar un sobre 2 al, al, claro. al denominador. Mal. Bien. Hagamos una cosa. Quedan 3 minutitos. Yo iría a cortar y volver, por así no corto el ejercicio en la mitad. ¿Les parece? Sí, sí. De una. Entonces, ahora volvemos a entrar al mismo link. Ah, bueno. No estoy pudiendo. Eh, me di cuenta que es muy difícil de explicar cómo integrar. Siento que es muy fácil por la negativa, pero de cero es como un concepto muy abstracto. No, derivar también es un concepto muy abstracto, pero lo tengo un poco más incorporado, creo yo. Vale, estoy admitiendo todavía gente, así que esperemos unos minutos. Bueno, continuemos. Lo que yo les había dicho, hasta donde llegamos, es que a partir de integrar la función de densidad, tuvimos la función de distribución o de probabilidad acumulada. Habiendo tenido eso, vamos a encarar los puntos A, B, C y D. O sea, empezamos por el final, pero vamos a volver al principio. Entonces lo que hacemos es, como nos nos dice encontrar la probabilidad entre 1 y 2, incluido el 2, pero casi irrelevante, tenemos que hacer la resta de acumuladas. Entonces vemos la probabilidad acumulada hasta 2, y si nosotros reemplazamos 2 dentro de esta función, nos queda 1 menos 1 sobre 16 por 2 al cuadrado, que es 4 sobre 16, que es un cuarto, o sea, 1 menos... No, 3 cuartos, 7 sobre 16. Qué boludo, bueno, no importa. Que es... me confundí. Voy a silenciar. Ahí va. Bien, perdón, me desconcentré. Si yo reemplazo el 2, me queda 1 aquí menos un cuarto acá. Entonces me queda 3 cuartos. Si yo reemplazo el 1, me queda un medio menos 1 sobre 16. 1 menos 1 sobre 16, un medio es 8 sobre 16, menos 1 sobre 16 es 7 sobre 16. Y si yo resto estos dos valores, me queda 5 sobre 16. Nada, esto es reemplazar valores, o sea, quédense tranqui que no hay mucha ciencia.
Luego, nos pide la probabilidad de x mayor a 3. Esto es una probabilidad desacumulada, entonces lo tengo que pasar a algo que sea un poco más sencillo para mí para calcular. Como venimos haciendo de los ejercicios anteriores, vamos a hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 3. Acá debería ser menor o igual, pero en este caso es exactamente lo mismo. Habiendo hecho esta salvedad, que yo me equivoqué aquí, digo, tengo que hacer 1 menos la acumulada hasta 3. La acumulada hasta 3, ¿cómo la calculo? Reemplazando el 3 en la función circulada en amarillo. Si yo reemplazo, me va a terminar quedando 15 sobre 16 avos. Y si hago la resta, me queda 1 sobre 16. Después todas las cuentas practíquenlas, repásenlas, pero nada, no me parecía muy piola ponerlas acá porque es medio irrelevante. Bien, luego nos pide la probabilidad de que x sea menor o igual a un medio. El menor o igual medio que no nos interesa, pero esto es únicamente la acumulada hasta un medio. Entonces, nada más lo que hay que hacer es reemplazar acá. Acá lo puse porque era un poco más cortito, entonces dije, bueno, lo pongo, ya fue. Entonces hago un medio por un medio, eso nos da un cuarto, menos un 16 por un medio al cuadrado, que es un cuarto, 16 por 4 es 64, y si hago la resta, me queda 15 sobre 64. Bien. Luego en el punto D, nos pide la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, y a eso sumarle la de que x sea mayor a 3. Bien, la que x sea mayor a 3 ya la hicimos acá, pero bueno, no importa, la vamos a volver a hacer. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, eso es la acumulada hasta 2. Y que x sea mayor a 3 es 1 menos la acumulada hasta 3. Entonces yo pongo, primero la acumulada hasta 2 es 3 cuartos. Ya lo habíamos calculado en un momento que está acá, 3 cuartos, después le sumo el 1 y después le resto 15 sobre 16, que es exactamente lo que hicimos aquí. Y si termino todas las cuentas, me queda 13 sobre 16. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Es bastante parecido al ejercicio anterior, la verdad. Pero bueno, quería evidenciar este pasaje de la función de densidad a la función de distribución. Si no hay ninguna duda, continuamos. Mientras contesto un WhatsApp del grupito. Bien. Bien, acá yo hice un poco de trampa porque me afané una parte de la respuesta, porque no llegué con el tiempo. Este ejercicio 17, todo esto es de la guía de Bianco, y nos dice, una variable aleatoria continua, x solo toma valores entre 0 y 4, y su función de densidad está dada por fx igual 1 medio menos ax, donde a es una constante. Lo primero que nos dice es calcular el valor de a y representar gráficamente la función de densidad. La función de densidad yo no la representé gráficamente, pero lo que importa acá es a. ¿Cómo calculamos el valor de a? Agarramos la función de densidad que nos brindó el ejercicio y le hacemos la integral entre el intervalo en el que nos dijo que está, o sea, entre 0 y 4. Si nosotros hacemos esto, naturalmente esto nos tiene que dar 1, porque si la función de densidad es sumar las probabilidades puntuales y yo lo integro entre el intervalo en el que está, nos tiene que dar 1 sí o sí por ley de cierre que explicamos hace un rato. Bien, entonces nos queda 1 medio menos ax, acá integramos de vuelta, o sea, esto es 1 medio, le sumamos una x, y acá tenemos que hacer menos a sobre 2 por x al cuadrado. Si lo evaluamos esto entre 0 y 4, tenemos que hacer, refrescando más o menos cómo es lo de evaluar, tenemos que hacer 1 medio por 4 menos a sobre 2 por 4 al cuadrado, y a todo eso restarle 1 medio por 0 menos a sobre 2 por 0 al cuadrado. Naturalmente el segundo término va a ser 0, porque 1 medio por 0 es 0, y menos a sobre 2 por 0 al cuadrado es 0, entonces no nos importa. Entonces únicamente nos queda el primero. Entonces nos queda 1 medio por 4, 2. Menos
menos 4 al cuadrado sobre 2, 4 al cuadrado es 16, sobre 2, 8, menos 8a, y esto es igual a 1 por ley de cierre. Si yo sigo despejando, esto me queda menos 8a, menos 1a, igual 1/8. Así obtuvimos a. Entonces ahora nuestra función de distribución es 1/2 menos 1/8 de x, ¿no? Sencillo. Tengo una pregunta, ¿cómo armaste en el punto D que hiciste la función esta, cómo la armaste? Que me perdí, no te seguí, ¿va? En el punto, ¿cuál? No, acá el cuadrito este blanco que está acá abajo que dice D, función de X, 0, 1/2, eso lo armaste. Esto lo saqué directamente de la respuesta, porque no tuve tiempo de hacerlo yo, y ahí está bastante prolijo, pero eso lo saqué porque, porque acá nos da la función de distribución, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es integrar, naturalmente, tal y como hicimos acá. Entonces nos queda 1/2, acá le puso t, no entiendo por qué le puso t, pero es 1/2 de t menos 1 sobre 16, porque el a es 1/8, por x al cuadrado. Entonces lo pone acá. Y dice, esto es válido desde 0 hasta 4, que son los valores que nos propuso en el ejercicio. Y nos dice, cuando la acumulada hasta 4, hasta igual a 4, es 1, porque eso por ley de cierre. Por encima no tiene probabilidad, y si es menor a t, tiene 0. Así se arma. Ok. Bien. En el punto B. En el punto B, lo que nos dice es una probabilidad entre dos valores. ¿Por qué estoy haciendo esto de vuelta? Porque esto es en continuo, entonces es un poco distinto. Es un poco distinto. Bien. Nos propone entonces hacer una probabilidad de estas características. Ahora no tenemos que hacer restas acumuladas, no es necesario, porque esto se resuelve únicamente con definir los límites de la integral. Yo no tengo que hacer la probabilidad acumulada hasta 2, o sea, lo puedo hacer, pero me va a dar igual, hasta 2 y restarle las acumuladas hasta 1. Directamente puedo definir entre qué valores de la integral yo quiero que me lo dé y listo. Entonces le pongo la función de densidad, 1/2 menos 1/8 por x, que es la que nos dio el ejercicio, o sea, con el a correcto. Y si yo lo integro y lo evalúo entre 1 y 2, me termina dando. Por ejemplo, lo evalúo en 2, primero que nada. 1/2 por 2, 1. Menos 1/16 por 2 al cuadrado es 4 sobre 16, 4 sobre 16, 1/4. Le resto 1/4. A eso le tengo que restar la evaluación en 1. Si pongo 1/2 por 1, 1. Menos 1 sobre 16 por 1 al cuadrado, 1, 1 sobre 16. Resto. Pues, si resuelvo todo este cálculo, me queda 5 sobre 16. Después acá lo que nos pide es calcular la esperanza. Para calcular la esperanza, lo que hay que hacer es aplicar la formulita, que era x por f de x, ¿no? Entonces, nosotros hemos, obviamente, evaluado en el intervalo que corresponde. Hacemos x por 1/2 menos 1/8, que es la función de densidad, y distribuimos el x y después lo integramos. Entonces nos queda 1/4 de x al cuadrado menos 1 sobre 24 por x al cubo. Y si después lo evaluamos entre 0 y 4, nos queda 4/3. Acá yo omití un montón de cuentas porque si no era larguísimo. Pero la formulita con la que tienen que iniciar es esto. Si encuentran algo que está distinto es por ¿cómo se dice? Error de cálculo. Luego, esperanza de x al cuadrado es exactamente lo mismo, solo que en vez de x poner x al cuadrado. Está todo el desarrollo. Háganlo y si tienen alguna duda me dicen. Y después varianza es que hay que aplicar la formulita, que es x menos mu al cuadrado por f de x, todo eso evaluado en el intervalo correspondiente. Y acá tienen que usar el 4/3 que obtuvieron en la primera parte del punto C, ¿no? Que vendría a ser la media. Y hacer todo este desarrollo matemático que es un poco complicado. O sea, este era medio engorroso, porque tenés que agarrar, hacer el binomio, después
multiplicar los dos términos y se quedaba como todo muy largo. Y yo dije, bueno, si encima tengo que integrar esto, no me alcanza el espacio de la filmina. Entonces dije, bueno, lo dejo acá y le pongo el resultado directamente. Pero básicamente lo que tienen que hacer es integrar esto, evaluarlo entre estos dos valores y restarlos, y listo. Bueno, el punto D un poco ya lo habíamos comentado, pero es fundamentalmente decir, bueno, si t es menor a 0, es 0, porque el intervalo es de 0 a 4. ¿Sí? Entonces ahí no hay valores de probabilidad. Luego, entre 0 y 4, exclusivamente, o sea, como que sin incluir el 4, las probabilidades de los valores se definen de esta forma, con la probabilidad acumulada, o sea, como estamos definiendo probabilidad acumulada, se definen en la integral de la función de densidad. Si yo integro esta función de densidad, me queda esto. Entonces, hasta el 4, esto es así. Y obviamente por encima del 1, por encima del 0, incluido el 0. Y luego lo que digo, esto es una trivialidad, pero la función acumulada hasta el 4 incluido es 1. ¿Sí? Porque por ley de cierre. Bueno, hasta acá es todo. Traté de ver un poco de teoría, un poco de ejercicio. Yo pensé que habían visto distribución, entonces dije, bueno, está bueno ver distribución, pero nada, no tiene mucho sentido si no todo el mundo lo vio. Esto la verdad que eran muchas cuentitas y para Filmina no me pareció lo mejor, prefiero dejarlo expresado y de última si tienen alguna duda me comentan. Pero bueno, si no hay ninguna duda más, si no, o comenten si hay alguna duda, si hay algo que no quedó claro, si quieren repasar. Esto después va a estar subido en la página, no sé cuándo, pero supongo entre domingo y lunes va a estar subido, así que tranqui, lo pueden volver a ver. Y yo les puedo mandar la Filmina también. Digan ustedes. A ver. Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda más, cortamos acá y hablen por el grupito de última. Yo la verdad que estuve pudiendo acomodarme y contestando rápido, así, o lo más rápido que pude. Así que nada, eso. Vale, gracias, profe. Bueno, nada, de nada y de última comenten por el grupito. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao, chao.